Continuando con los comandos para creación del sketch, vamos a analizar los que se encuentran aquí, donde aparece por default el rectángulo. Vamos a analizar el rectángulo. Hay varias formas para realizarlo, así como lo son las ranuras y los polígonos. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. El rectángulo de 2 puntos es para formar un rectángulo mediante dos vértices que estén opuestos. Entonces, aquí lo vamos a seleccionar. Me dice que marque la primera esquina y voy a marcar la siguiente esquina. Como lo hemos manifestado en los comandos anteriores, podríamos indicar la medida de una vez. Por ejemplo, aquí me aparece activada la que 32,21 es la que está activa de color azul, por eso podría ser, qué sé yo, 50. Le vamos a dar tab y la otra le voy a poner 25. O bien podríamos, si no hay necesidad de activar dimensión, o bien podríamos editarlo desde aquí. De aquí dice 50, entonces le vamos a editar y le vamos a poner 45. Esa es una de las formas. En esta otra opción que dice 3 puntos, aquí lo que va a hacer es que se va a seleccionar el primer punto y el segundo es para completar ese lado del rectángulo. ¿Ven cómo se forma una línea? El tercer punto es para darle la distancia del otro lado. Entonces, si yo lo quiero ahí, podría digitarlo o bien dejarlo ahí. Hasta aquí llevamos dos opciones de rectángulo. La tercera opción es muy similar a la segunda, nada más que el punto de inicio no va a ser uno de los vértices, sino que va a ser el centro. Entonces, vengo, selecciono la opción, marco mi punto de inicio, lo arrastro y como ya lo sabemos, podemos indicar las medidas o bien editárselas después. Aquí en este caso no aparece ninguna medida porque yo no le indiqué ninguna. En este caso tendríamos que venir y generar una dimensión y ahí, a partir de ahí la editamos. Esto es bastante amigable el sistema. Podemos trabajar mediante una forma donde vamos dando las dimensiones, por ejemplo, como se maneja en AutoCAD, o bien podemos dar una forma determinada y después darle las dimensiones a esa forma. Otro de los métodos del rectángulo es el que vemos aquí, que es de 3 puntos, pero con base en el centro. Entonces voy a seleccionar primeramente el centro. Aquí le voy a dar como una orientación a ese eje. Supongamos que él lleva una inclinación. Y a partir de ahí lo vamos a abrir. Es igual que el anterior, simple y sencillamente que le vamos a dar una inclinación determinada al rectángulo, tal y como se indica aquí en el icono del mismo. Después tenemos varias opciones para crear lo que son ranuras. Vamos a irlas viendo igual, una por una. Esta que dice de centro a centro, lo que tenemos que indicarle es el primer centro y el segundo centro. Entonces, esa es la distancia entre centros. Es la distancia que vamos a ver de este punto a este otro punto. Ella siempre se va a mantener. La tercera medida que tendríamos que darle es cuál es en sí el radio o el ancho de la ranura. Que ahí ya podríamos indicarle, qué sé yo, 30 en este caso, para obtener esta ranura. Este es otro método donde vamos a marcar el punto de inicio, vamos a marcar el final y vamos a marcar el ancho. Aquí es igual que el anterior, pero la distancia inicial no va a ser la distancia entre centros, sino va a ser la distancia entre los extremos.
tenemos este otro método donde vamos a venir, marcamos un centro y va a trabajar de manera tipo espejo. Es decir, la distancia que yo le marque del centro del centro de la ranura hacia el centro de uno de los lados, se va a dar tanto en este lado como en el otro. Por ejemplo, aquí le voy a dar 40. Voy a darle una distancia, un ancho de unos 20. Y vamos a verificar esta distancia de aquí. Que son los 80. Aquí no me deja dar la cota porque ya por default ella me va a arrojar esta cota de 40. Entonces, ella hace un anuncio dando a entender que esto en cierta forma es redundante porque ya esta cota me amarra esa distancia. Aquí tenemos otra que es para una ranura que tenga forma radial. En este caso tengo que marcar 3 puntos. El punto de inicio de la misma, el punto final y después un tercer punto. Aquí esta línea que se logra ver, que es una línea oculta, es una línea que va a ser el guía o el eje sobre el cual se va a correr esa ranura. Aquí lo que quedaría es darle el ancho. Tenemos este otro, que primero bueno, vamos a volver al anterior. Tenemos que indicar el centro del arco. Vamos a trabajarlo aquí. El inicio del arco y el final del arco. Y trabaja muy similar al anterior. Nada más que aquí no es por puntos, sino que es a través de arco, como tipo vector. Y tenemos esta última opción que es para crear polígonos. En este caso es un comando sencillo. Primero tenemos que indicar el número de partes. Supongamos que vamos a trabajar con un triángulo, entonces voy a ponerle 3 partes. Aquí lo que me dicen es que las referencias que se van para ubicarse va a ser a partir de una arista o el centro de uno de los lados. Aquí cuando se refiere a inscrito o circunscrito es que aquí la referencia sería un diámetro que está inscrito dentro del polígono y aquí está un diámetro que estuviera circunscrito fuera del polígono. Ok, entonces vamos a crear un centro. Le indicamos 3 y vemos que lo que tenemos activado es la arista. Si quisiéramos el centro, ven que la referencia se va a amarrar ahora sobre el centro de uno de los lados. Aquí venimos, lo vamos a posicionar y después vamos a darle la dimensión. Le vamos a indicar aquí que esto va a medir, ahí dice 483, vamos a ponerle 300 y automáticamente los demás lados se van a disminuir porque se está creando un polígono regular. Si fuéramos a hacer un hexágono, vamos a cancelar aquí, si fuéramos a hacer un hexágono, vamos a borrar lo anterior. Para crear un hexágono igual vamos a entrar aquí. El hecho de la referencia, si va a ser inscrito o circunscrita, va a depender mucho de la necesidad
Entonces, como mencionábamos, un hexágono, 6 partes. Vamos a marcar el centro de ese polígono. Solo le vamos a dar una posición y ahí lo vamos a formar. En estos casos sí es necesario primero dar la forma y después dar la dimensión. Vamos a darle una distancia entre caras. Vamos a ponerle 30. Y ven cómo no pierde ni la posición ni la regularidad en sus lados. Lo único que baja en este caso, él se ajusta a la dimensión que yo le indique. Y con esto estaríamos concluyendo esta parte de los rectángulos, las ranuras y el polígono.